Damos el comienzo a la Semana Cultural que hemos organizado en el Ayuntamiento de Cadreita. Hoy tenemos con nosotros a Javier Espinosa del Polo 21, que nos va a hacer una charla del reciclaje de residuos y cuidado medioambiental en el entorno de Cadreita. Seguidamente tendremos una chocolatada para los asistentes y haremos una partida de bingo. Después, a las 7, un taller de estilicín por Teresa Bueno sobre las nuevas tendencias de maquillaje, charla de micropigmentación y uñas esmaltadas. Entre las asistentes se sorteará una sesión de uñas esmaltadas. Y después, a las 8, inauguración de la Semana Cultural de la mano del presidente del Parlamento, Alberto Catalán. Ahora os dejo con Javier Espinosa. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias a Berta por la presentación. Decir que para mí es bastante bonito estar aquí con vosotros y vosotras, continuando un poco con la labor que ya llevamos haciendo en Cadreita desde hace unos años, con el tema de la sostenibilidad. El año pasado concretamente, en las primeras Semana Cultural, ya estuvimos comentándoos un poco todo el tema que hoy vamos a intentar rematar. Lo que voy a intentar personalmente es hacerlo lo más entretenido posible, sabiendo que en menos de 45 minutos hay una chocolatada y que ya empieza a oler bastante, y que todos pues imagino que a estas horas de la tarde, con el frío que hace, pues nos irán viniendo las ganas de tomar el chocolate. Os voy a empezar explicando lo que voy a intentar contaros hoy. Muchas de las cosas que yo voy a intentar contaros a vosotros y a vosotras, sois vosotros y vosotras concretamente los que las sabéis mejor que yo, pero siempre es bueno que una visión externa, alguien que no es del pueblo, pero que lo conoce relativamente, os diga de alguna manera lo bien o lo mal que estáis en algunas cosas, ¿vale? Eso es como el padre que siempre, o la madre que ve muy guapo siempre a sus hijos, igual no es objetivo, sin embargo uno de fuera pues ve que igual es guapo, pero igual no es tan guapo. Tenemos fundamentalmente varios objetivos en la charla de hoy, de la primera charla, que son los siguientes. Mejorar la habitabilidad de Cadreita, en definitiva, intentar entre todos, con lo que yo os voy a contar, hacer un pueblo mejor, y eso no lo podéis hacer más que vosotros y vosotras. Mostrar la evolución de algunas zonas del pueblo durante el último año. Si alguien estuvisteis el año pasado en estas mismas charlas, recordaréis que yo mostré fotos de algunas zonas del pueblo que estaban realmente degradadas, es decir, que estaban llenas de basura. Era una zona realmente sorprendente, zonas sorprendentes por su suciedad, porque realmente estaban muy mal. Vamos a ver cómo están esas mismas zonas este año, un año después justo. Por otro lado, intentaremos también dar información sobre la manipulación de los diferentes residuos, algo que hicimos el año pasado ya, que hice el año pasado, pero que no viene mal. Y por último, sensibilizar sobre la importancia de la actuación ciudadana. Es decir, las personas que estáis aquí y el resto de vecinos y vecinas de Cadreita son los que deben cuidar del pueblo, ¿vale? Como los habitantes de una casa son los que tienen que cuidar de su casa. Entonces vamos a empezar. No hay más que decir que cualquier cosa que tengáis mientras yo hable, aunque parece que estoy aquí, que voy a echar un bolero, pero podéis levantar la mano y la podéis preguntar, se oye, y si no, os acerco al micrófono o os acercáis aquí. O sea, no tengáis miedo por interrumpirme si tenéis cualquier duda, cualquier comentario. Estamos aquí un poco así en este formato para también suscitar el debate o a las incluso posibles críticas que me tengáis que hacer a mí. En primer lugar, la palabra que a mí me gusta utilizar para hablar de un pueblo es la habitabilidad. Todos podemos de alguna manera saber qué es la habitabilidad, cuándo algo es habitable. Si buscamos en el Real Diccionario de la Academia de la Lengua, nos dice, la habitabilidad, ¿qué es? ¿Qué se entiende de manera formal por habitabilidad?
Buscamos, vamos a la H y encontramos cualidad de habitable, y en particular la que, con arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o una vivienda. Es decir, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos habla de vivienda o local, no nos habla de un pueblo. Pero esta palabra, en los últimos años, también se ha puesto muy de moda para hablar de pueblos o ciudades o lugares. Entonces, nosotros nos imaginamos una casa o una vivienda o un local habitable. Tenemos que tener todos en la cabeza algo. Si os digo, una casa es habitable, seguro que ya tenéis una imagen del cuarto de baño, del cuarto de estar, de la habitación, que para nosotros sea habitable. Por ejemplo, podríamos tener esa imagen de esa casa, si no me retiro, que podría ser habitable. Sabéis que en cuanto a las normas legales hay una cosa que se llama cédula de habitabilidad, que para que alguien viva en una casa nos la tienen que dar. Es decir, es una norma legal que tenemos que cumplir. La casa tiene que cumplir una serie de requisitos, si no, no se puede vivir en ella. Si yo quiero vender, tengo un piso y lo quiero vender, aunque está difícil hoy en día, pero imaginemos que lo puedo vender, tendría que tener una cédula de habitabilidad. De eso hablan las normas legales. Pero no nos debemos quedar solo en lo legal. Es decir, no solo con cumplir la legalidad tiene por qué ser la casa habitable. Porque imaginamos que esa casa que yo he puesto ahí ahora tiene la cédula de habitabilidad y nos metemos dentro de la casa y el cuarto de estar está así. Imaginémoslo. ¿Quién cree que esto sería habitable? ¿Sería habitable esto? No, ¿verdad? Bueno, hablando de una casa. Y ahora, mostrando que una casa, porque cumple las normas legales, no tiene por qué ser habitable, porque lo habitable es un concepto que va mucho más allá de lo legal, vamos a hablar de un pueblo o de una ciudad. En este caso, de un pueblo como Cadreita. Lo definiríamos de la misma manera. Eso no es Cadreita, como podéis imaginar. Cualidad de habitable y en particular que con arreglo a determinadas normas legales tiene un pueblo o ciudad. He cambiado vivienda o local por ciudad o pueblo. Y nos imaginamos un pueblo o una ciudad habitable. Yo, por ejemplo, pues ese pueblecito tan idílico que hay ahí. Ahora, se había ido el micrófono. Tenemos ahí un pueblo que es de postal, en el que podemos pensar que se vive con tranquilidad, tiene mar, se puede llegar a vivir bien, es un pueblo que, bueno, así visto, un pueblo en el que podemos decir que se podría vivir bien. Y resulta que, como hemos hecho antes, y nos hemos metido en el cuarto de estar de la casa anterior, que por fuera tenía tan buena pinta, pero por dentro tan mala, nos metemos en este pueblo y vamos a una zona, imaginaos, que está detrás del campanario de la iglesia que no vemos, y nos metemos y vemos esto, y entonces decimos, ¿esto es habitable? Aunque de fuera lo vemos y cumple, esto no es habitable. Esto es un pueblo, y esta foto real de Cadreita, del año pasado concretamente, pero es real, es una foto real del pueblo, del casco urbano de Cadreita. Imaginemos ahora que nosotros viviríamos en ese cuarto estado de antes. Entonces, quería mostraros para que veáis que la palabra habitabilidad, que es muy importante, no solo es cumplir las normas legales, no solo es que los vecinos tengamos nuestras casas, sino que lo mismo que hacemos en nuestra casa, hagamos en nuestro pueblo. Es decir, la plaza del pueblo perfectamente podría ser el cuarto de estar de nuestra casa. Las zonas de las afueras podrían ser los baños de nuestra casa. Entonces, debemos pensar que el vivir en un pueblo que sea habitable no solo depende del propio pueblo y de quien manda en el pueblo, sino también de sus vecinos, de cómo se comportan sus vecinos y vecinas, y dependiendo de esto, pues tendremos un pueblo más o menos habitable, y eso no quiere decir más que tendremos un pueblo en el que se viva mejor o en el que se viva peor. Veamos ahora, como os he dicho antes, la evolución de algunas zonas de Cadreita. El año pasado, por estas fechas, vuelvo a repetir, hicimos, bueno, una señalización bueno, de alguna manera detectamos aquellas zonas de Cadreita que estaban peor, más degradadas. Fundamentalmente eran zonas que estaban fuera del casco urbano.
Y si os acordáis, los que estuvisteis en las que estuvisteis, pues había zonas realmente preocupantes. Ya no solo a nivel estético, sino incluso a nivel de salud. Eran zonas totalmente insalubres. Teníamos el mapa de Cadreita, que ahí veis, y teníamos señaladas varias zonas. La primera zona que teníamos es la zona de ese caminito que hay en la parte baja, como le llamamos los costeros. Ya sabéis cuál es todo, ¿no? Bueno, y aquí tampoco era una zona concreta de degradada, sino que había sitio un poco basura por todos los sitios. Pues nos encontrábamos reliquias de este estilo, que es, pues, bueno, no es muy estético ni muy bonito. Zonas con escombros, bueno, pues que a alguien se le ocurre que no le apetece pagar, no le apetece llevarlos donde los tiene que llevar y le apetece tirarlos donde primero ve. Y bueno, pues los tira ahí y ese es el resultado de la acción de los vecinos. Y sin embargo en 2012, pues esta zona un poco más adelante, ya llegando un poco más, se ha ido rehabilitando, no solo a nivel de sociedad, sino a nivel medioambiental, dando otro aspecto totalmente diferente a lo que el año pasado ya, bueno, de alguna manera era un poco preocupante. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, eso está muy bien ahora. Tenemos otras fotos. Esto es otro aspecto totalmente diferente, ¿no? Esto está así, pero la rueda no apareció en su día por arte de magia. Con esto quiero decir, si ahora esto se cuida, se deja bien, se rehabilita y seguimos tirando ruedas, esto en 2 días va a estar igual de mal que estaba antes. Es decir, el ayuntamiento, lógicamente, se tiene que exigir que todo esto lo cuide y lo tenga bien, pero debemos tener en cuenta que nosotros también somos responsables de que esto esté bien, ¿vale? Sobre todo no tirando cosas. Pasaríamos a otra zona. Bueno, esta es otra foto también que tenemos. También hay que decir que el día que es estas fotos este año hacía un día espectacular de sol, cielo azul, y eso adorna un poco también. Y el año pasado estaba nublado, pero bueno. Tendríamos la zona que a mí de alguna manera más me alarmó el año pasado, una zona que ya veis dónde está, una zona tremenda, bastante amplia, y una zona que yo no he visto o no he vuelto a ver durante este año en ningún otro sitio, en proporción del tamaño del pueblo que es Cadreita y en otros sitios. Una zona que yo cuando la vi me quedé realmente impactado porque, bueno, pues porque, si os recordáis, las fotos eran de este estilo. Bueno, pues una zona, un camino largo, con las 2 lindes, sobre todo una, llena absoluta de basura. Basura de todos los estilos. Bueno, con el nombre incluso de las bolsas de la compra, de los piperos de quien lo había tirado. O sea, no era nadie de fuera que ha venido a llenarnos el pueblo de basura. Ponemos más fotos, ya veis, sacos de agrícolas, bueno, había un poco de todo, ¿no? Buzones, teníamos un poco también de todos los estilos para poder analizar también, incluso socialmente, el ocio de los cadretanos y las cadretanas, porque había un poquito de todo, ¿vale? Era, realmente vuelvo a repetir, si veis ese camino, imaginaos que nos gusta ir a pasear y vamos por este camino. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Es una superficie enorme que esto incluso rayaba lo ilegal, bueno, rayaba lo ilegal no, es ilegal tener esto así, pero ya rayaba el hecho de la insalubridad, de la estética, la imagen de un pueblo. Si esta es la imagen de un pueblo que puede ver a alguien de fuera, imaginemos que vamos a una casa, como repito, nos invitan a tomar un café y vemos el cuarto hostal como la casa que he señalado al principio. ¿Qué podríamos pensar, no? Más fotos de esta zona, ya veis un poco de todo.
colchones, etc. Ya veis, también buzones, un sillón, bueno, un poco de todo, ¿no? Y por suerte, el aspecto, cuando yo vine este año dije, bueno, llevadme otra vez por favor a ver esa zona, y ya me preparé para lo mismo o lo peor. Por eso además dije, algún día me haga bueno y que no esté muy mojado el sitio, por si acaso. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando el escenario había cambiado bastante? Ahí veis, es la misma zona, está totalmente limpia de basura, hay algún pequeño residuo, pero nada que ver. Ahí veis, si os recordáis la foto que acabamos de enseñar ahora con el buzón, la rueda, el sillón, el aspecto actual de hace una semana es este. Cambia por completo, no tiene nada que ver. Si habéis visto el programa este que ahora famoso del cocinero este chicote, pues este sería cuando ha pasado los estilistas del cocinero y han dejado el restaurante decente después de que quitarle la grasa, etc. Pues este sería el ejemplo. Es decir, ahora tenemos una zona más o menos bastante limpia en comparación y de la que, bueno, de alguna manera ya no es que no podemos presumir, es que los cadretanos y las cadretanas no os tenéis que avergonzar. Si tenéis una visita y queréis ir a pasar, podéis ir a pasear perfectamente por este camino hacia la autopista y no hay ningún problema. El año pasado eso era imposible. Ir a pasear con un niño o una niña que le gusta jugar, para el niño hubiera sido, o la niña pequeña, hubiera sido un paraíso, pero para el padre o la madre hubiera sido totalmente preocupante dejar a un niño allí suelto a jugar. Ahora no pasa nada. Entonces, para mí, fue una gran sorpresa el ver esta zona, o sea, el importante trabajo que se ha realizado en esta zona, porque, vuelvo a repetir, yo no había visto una cosa de tales características hasta el momento y ahora realmente es otra cosa diferente. Pero debemos saber también que lo que había ahí se quitó, pero puede volver a aparecer, porque lo que había ahí lo había tirado la gente de aquí, en su propio pueblo, y puede volver a tirarlo. Y eso sería imperdonable, no se puede estar continuamente recogiendo la basura, que tenemos además otros medios para tirarla. No es que sea una necesidad, es que hay medios para tirar esa basura. Entonces, pues bueno, esta es la parte más positiva. Luego hay otras zonas que el cambio no ha sido tan radical, pero esta zona que era la más preocupante, para mí, pues me alegré bastante de que el cambio fuera tan radical. Teníamos otra zona que está muy cerquita y que el año pasado ya os comenté que parecía como que era la zona de conexión con esta otra zona, porque si cuando estamos trabajando en vertederos o cuando estamos trabajando en zonas de basura, vemos que siempre alrededor de zonas grandes como era esta, empiezan a aparecer pequeños focos que la gente va tirando basura y esos focos al final se conectan y van formando estas grandes hileras de basura que en la tele podréis ver en ciudades grandes y que no es el ejemplo, pero ya parecía como que esta era una zona de nexo unión con esta de abajo. Y encima esta zona está al lado de la autopista y se ve perfectamente cuando pasas con el coche. Es una zona muy pequeñita que el año pasado teníamos fotos, esa zona que se ve así, la parte de la autopista. El año pasado teníamos ejemplos como este y este año desgraciadamente tenemos ejemplos parecidos. Sigue estando bastante parecida, con otros residuos diferentes, se ha recogido, pero sigue habiendo basura. Vemos como sigue habiendo zonas degradadas, no es todo el paraíso. Entonces la labor de limpieza se tiene que seguir dando, pero también la labor de no ensuciar. Otra de las zonas preocupantes también y con unas características especiales era una zona además con una característica que a mí me parece muy importante y es que está dentro del casco urbano, muy cerca del casco urbano. Esa zona, como veis, está ahí cerca de las fábricas y del paseo donde vais a pasear, del paseo de Roma. Y el año pasado tenía este aspecto muy cerca de casas, está muy cerca, un aspecto, bueno, un aspecto de una auténtica escombrera. Una escombrera. Incontrolada e ilegal, una escombrera.
Ahí tenéis más fotos del año pasado, por estas fechas, ya veis. O sea, esto está en medio del pueblo. En medio no, pero es una zona del casco urbano. Tener esto así, y en una zona además de paseo, donde también se pasea, donde, bueno, sí, seguramente, como me pasa a mí en mi pueblo, los que vivimos en el pueblo no nos damos cuenta porque pasamos todos los días por el mismo sitio y nos parece, bueno, pues al final cuando hemos visto ya 4 veces lo mismo ni nos llama la atención. Pero para alguien que viene de fuera, pues tener esto en el medio del pueblo, pues bueno, no es muy agradable. Ahí tenéis más fotos, más. Y en 2012, pese a haberse enterrado y quitado en su día parte de estas escombreras, sigue habiendo un montón de escombros. Sigue habiendo basura, como veis ahí muy cerca de un centro también de transformación, una zona que está en medio del pueblo. Se enterró, se intentó de alguna manera limpiar, pero si se sigue tirando más basura es imposible que esto se mantenga limpio. Decir que no solamente hay escombros. Si vamos y analizamos la basura que tenemos, hay un poquito de todo, ¿vale? Podríamos ver un poco en qué se gasta el dinero incluso la gente de Cadreita, porque hay un poco bolsas de la compra, de vestidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto, aunque os parezca que soy un poco crítico, pasa en todos los pueblos, también hay que decirlo. Pero aquí estamos hablando de Cadreita y a cada uno os debe importar vuestro pueblo sobre todo. Pero es verdad que esto no es creación de nadie más que de los vecinos del pueblo, de algunos, lógicamente. Como hemos visto, durante el último año, sobre todo en 2 zonas, la mejora del pueblo ha sido más que evidente. Hay zonas del pueblo que se han rehabilitado ambientalmente, ha habido plantaciones, se ha echado tierra, se ha mejorado muchísimo, zonas de paseo que ahora da gusto ir, zonas que antes, como las hemos visto, enormes, que eran las más preocupantes, se han mejorado de manera evidente y sobre todo, viendo estas fotos ya las habéis podido ver, y si vais a verlas os daréis todavía más cuenta, si recordáis como estaban el año pasado, de que hay zonas en las que se ha hecho un trabajo muy importante y cuyos frutos son evidentes. Pero preguntamos ahí, ¿eso es suficiente? ¿Qué nos queda por hacer? Hemos visto que hay algunas zonas que nos quedan por intentar limpiarlas, pero también sería inútil intentar limpiar algunas zonas si continuamente se sigue tirando basura. Es imposible, ¿no? Como decimos, seguir mejorando las zonas degradadas. Conseguir una mayor y mejor sensibilización y apoyo ciudadano. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo. Al ayuntamiento, los vecinos y vecinas le deben pedir responsabilidad en lo que le compete. La máxima. Y si tiene que limpiar una zona, la tiene que limpiar, como se ha hecho. Eso hay que exigir. Pero también debemos exigirnos a nosotros mismos que, bueno, que hay una parte de culpa que es del propio pueblo. Y que eso, además, en los tiempos que corren, no conlleva más que mayor gasto. Es decir, tener que contratar porque la brigada se pegue tantos días trabajando para limpiar una zona que se limpió hace 4 días y vuelve a estar sucia porque alguien le ha dado la gana y no se ha querido gastar el dinero que gana por su actividad económica en tirar escombros, por ejemplo, eso nos repercute a todos en nuestros impuestos y hay que pagarlo. Y eso parece una tontería, pero es grave. Es decir, seguramente sea una parte mínima del pueblo o personas que no sabemos, todos desde luego no. Pero esas personas están haciendo que nosotros se tenga que estar gastando dinero público en limpiar algo que alguien ensucia. Como sabéis, así rápidamente, a mí me podrían decir, sí, pero a ver, es que lo tiramos porque si no lo tiramos ahí, ¿dónde lo tiramos? ¿No? Porque siempre nos suelen decir, no, pero es que no sabemos dónde llevar tal residuo. Bueno, que sepamos que la mancomunidad es la entidad que gestiona todos los residuos sólidos urbanos en Cadreita. Si hacemos un repaso, ahí tenemos todo lo que gestiona o todo lo que podemos tirar.
tenemos servicios de recogida de vidrio con contenedores, de papel y cartón con contenedores, selectiva de cartón de establecimientos comerciales, selectiva de envases ligeros, la recogida de la basura orgánica que se realiza de normal, lo que digamos la comida que nos sobra, la basura orgánica, de aceites domésticos, de pilas en contenedores, especial de objetos voluminosos. Es decir, casi nos quejamos de que tenemos demasiados contenedores y casi nos tenemos que volver locos o locas de saber dónde tirar. Es decir, tenemos más casi contenedores que residuos. Es decir, no hay excusa para no poder tirar la basura que generamos. Entonces, eso no es un problema. En cuanto a los objetos voluminosos, sabéis que previo aviso a la mancomunidad, si llamamos, nos dicen dónde dejar, vienen a recoger nuestro colchón viejo, nuestro mueble tresillo, etcétera, lo que nos sobre, frigorífico, podemos llamar y nos vienen a buscarlo y se lo llevan. No obstante, como sabéis, y si no lo sabéis, el ayuntamiento habilitó en su día, hace un año aproximadamente, una zona de antiguos pozos controlada para verter los residuos voluminosos, electrodomésticos, etcétera. Es decir, ya no tenemos que llamar ni siquiera a la mancomunidad. Cogemos ese objeto a un familiar, si tenemos, o a alguien que lo pueda llevar a una zona en el pueblo, lo dejamos ahí en el horario establecido y después vienen y lo recogen todos. Cómodo. ¿Vale? No tenemos excusa tampoco. Ni siquiera tenemos que llevar a la mancomunidad. Además, como pone ahí en naranja, a partir de ahora, en esta zona, además de los objetos voluminosos, se pueden llevar escombros de obras menores, hecho que supone un importante servicio para la población que no tiene que trasladar los escombros a plantas fuera del pueblo. Como sabéis, el tratamiento de los escombros es uno de los más problemáticos que hay, porque cualquiera podemos hacer una obra pequeñita en casa y la teoría es que tenemos que llevar todos los escombros a alguna planta que está fuera del pueblo para que los traten. No los podemos tirar en ningún sitio. Hay unas multas bastante severas. Otra cosa es que nos pillen. Otra cosa es que nos pillen. Podemos coger por la noche nuestros cubos de escombro y tirarlos donde hemos visto. Hay gente que lo hace, si no, no estaría eso ahí. Pero incluso ahora ya es que no tenemos que llevar los escombros fuera del pueblo, a Fincrunia, por ejemplo. Tenemos esta zona donde también podemos llevar esos escombros de obras menores que los puede hacer un constructor, pero lo podemos hacer en casa también alguna pequeña chapuza que todo el mundo hacemos, de picar unas baldosas, de tal, de cual. Y tenemos esa zona también, que luego el ayuntamiento se encarga de que recojan esos escombros. Y tenemos totalmente todo controlado. Es decir, existen muy pocas excusas para vender escombros en lugares de Cadreita no destinados a ello. Siempre en muchos otros sitios el tema de los escombros es muy polémico, porque hay que pagar un dinero para que llevarnos a según qué sitios. Bueno, los constructores tienen que pagar esos cánones, lógicamente es como el que paga otros impuestos por su actividad económica. Pero mucha gente particular se queja. No tenemos ya dos tipos de escombros, de residuos, que en otros pueblos los tienen que tratar de otra manera. Aquí tenemos la comodidad de tener un sitio habilitado para ello, lógicamente con un horario y está abierto, también eso es así. Entonces tenemos este servicio que ya es importante. Otros residuos que vimos el año pasado, que nos hemos encontrado a lo largo de estos días y del año pasado en Cadreita. Neumáticos usados suele ser uno de los residuos estrella que adorna las zonas rústicas del pueblo y concretamente de Cadreita. Normalmente, ¿quién trabaja con neumáticos? Los talleres de coches, ¿no? No hay nadie más que trabaje con neumáticos. Bueno, debería. Normalmente los talleres tienen que tener su protocolo para llevar a donde tienen que llevar y para eso te cobran
Una parte, cuando te cambian las ruedas, una parte de lo que tú pagas viene para el tratamiento de ese residuo. Con lo cual, bueno, pues no debería de haber neumáticos por ahí, porque cuando te los cambian es cuando te los cambian en el taller. Escombros, ya lo hemos dicho, y los plásticos de uso agrario, pues gran problema, que es otro de los que nos hemos encontrado siempre por ahí tirados. Pues bueno, la cooperativa coloca contenedores, debe haber contenedores y se deberían de tirar todos ahí. Los plásticos, si sabéis, hay algún tipo de plástico que tarda más de 1000 años en desaparecer. Más de 1000 años, es decir, es imposible que desaparezca un plástico. Si tiramos una manzana, a los 3 días está casi libre. Pero si tiramos un plástico, tarda miles de años en desaparecer. Es uno de los residuos más peligrosos. Como hemos visto, el tipo como ya os he dicho, lo repito, en el tema de escombros hay 3 casuísticas que serían obras de menor construcción, de escasa entidad y obras en general. Como veis, hasta ahora todo debía trasladarse a otra planta. Las de obras de menores de construcción se ponen unos contenedores pequeños que se echan y luego se los tienen que llevar. Es el constructor el de tal, pero si hacemos una chapuza en casa, pues bueno, tenemos que trasladar nosotros. Como hemos dicho, ahí tenemos un espacio habilitado para ello. Con lo cual hasta ahora ya no tenemos excusa. Con lo cual, conclusión. Para ya no extenderme más, y si queréis hacer alguna pregunta, y si no, que os quede tiempo para tomar el chocolate. Y luego, para hablar de cosas bonitas, como es el tema de estético, de uñas y tal, que es un poquito más agradable que esto, pero es lo que hay. Existe un servicio bastante amplio y se está mejorando mucho las zonas que estaban degradadas. Pero con esto no basta. Es decir, lo que hemos estado hablando durante todo el rato que llevo aquí. La población del municipio es la que lo mancha y degrada. Por lo tanto, es la que tiene la solución en su mano. Es decir, nosotros en nuestra casa, si manchamos mucho, si limpiamos mucho, es porque, 1, somos limpios, que está muy bien, pero 2, porque también manchamos mucho. Y eso en un pueblo es un problema, porque genera gasto, genera poca estética, genera incomodidad, genera insalubridad. Por lo que, ¿qué necesitamos? ¿Mayor información? Ahora preguntaremos si tenemos dudas, cuestiones, aportaciones. Solo decir, como decía un filósofo francés de hace unos siglos, en un acto social cada uno disfruta de los demás. Es decir, un pueblo en sí mismo es un propio acto social. Un pueblo se define, un pueblo como Cadereyta, pequeño, yo soy de un pueblo parecido a Cadereyta, muy cerca de aquí, de Castemón, parecido. Un pueblo se define por su propia gente, por los actos que hace su gente. Cuando el pueblo hace algo, es un acto social y podemos disfrutar de los vecinos y vecinas de nuestro propio pueblo. Si el acto es positivo, disfrutaremos. Si el acto es negativo, no tanto. Como vemos en las fotos, hay actos negativos que nos definen como pueblo. Vamos a intentar que lo que nos defina como pueblo no sean actos negativos, sino actos positivos. Y entonces disfrutaremos de los vecinos y vecinas y de nosotros mismos. Esto es un poco filosófico, pero bueno. Y por último, decir que el pueblo más limpio, para acabar, no es el que más se limpia, es el que menos ensucia. Con lo cual, pediros disculpas por el rato de hablar tanto y daros gracias por la atención y animaros a de verdad motivaos por hacer algo por vuestro pueblo, que si no hacéis vosotros y vosotras, no lo va a hacer nadie. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguna aportación,
que tenga que ver con la exposición, yo estaré encantado de responderos. Si no, pues que os cuenten y ya viene ya el rato agradable del chocolate, del sorteo de las uñas, etcétera, etcétera. Y luego que disfrutéis también de esta semana cultural que tenéis tan completa y